vida y sus enseñanzas. Ese es el tema que han venido estudiando ustedes ya un tiempo atrás y dentro del concepto de la Biblia en contexto. Y qué bueno que ya el próximo domingo Chris va a estar con ustedes. Y les adelanto algo. Él está visitando estos lugares, algunos de estos lugares de los que vamos a estar, de los que van a estar estudiando. Así que va a venir con nuevos conocimientos, con experiencias personales que va a tener la oportunidad de compartirles. Hoy vamos a terminar de hablar de Éfeso y él estuvo en Éfeso en estos días. También en Corintio, que es las cartas que van a estudiar próximamente, desde el próximo domingo. Entonces es una bendición también poder tener una persona que conoce el lugar, que tiene las experiencias muy de cerca con las investigaciones que se han ido haciendo. Entonces no se lo pierdan, el próximo domingo no se pierda, porque ya él regresa este martes. Entonces el domingo, cuando digo el próximo domingo, quiere decir dentro de 8 días. Parece que hay una diferencia entre el manejo que se hace del próximo oeste. Aquí en nuestro idioma siempre decimos el próximo, quiere decir dentro de 8 días. Y este es el que tiene... Es decir, este domingo, pero no hoy, sino el próximo, para volver a mí. Ya, bueno, trabalenguas. Como decíamos, seguimos estudiando Pablo, su vida y sus enseñanzas. Y la semana pasada comenzamos ya a mirar el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Quiere decir que si hay tercer viaje misionero es porque hubo primero y segundo, que ya ustedes lo estudiaron y tienen por lo menos una idea de cómo se movilizó y cómo se extendió el cristianismo en el primer siglo de la era cristiana, y la labor fundamental del apóstol Pablo como misionero, llevando el evangelio al mundo conocido de aquella época, Muy importante este texto, que es bien conocido, pero ¿por qué lo vamos a traer a memoria en este momento? Si ustedes miran en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, es un texto que yo diría es uno de los clásicos, porque lo usamos mucho, porque nos bendice, porque ministra a nuestro corazón. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4, versículos 6 y 7? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, capaz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bien. Fíjense que el apóstol Pablo escribe estas palabras: por nada estéis afanosos, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que ¿sobrepasa qué? Todo entendimiento. Todo entendimiento. ¿Qué va a pasar con eso? Guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribió estas palabras, habían pasado muchos años después de el punto donde estamos en la clase. Ahora nosotros estamos cuando Pablo está en la ciudad de Éfeso. En Éfeso escribe las cartas a Corintios, pero esto que es esta parte o esta porción que acabamos de leer, que es del libro de Filipenses, de otra de las cartas que escribió a los de Filipo, fue muchos años después. Es decir, Pablo está escribiendo esto muchos años después, o varios años después de haber vivido una serie de experiencias bien difíciles. Y el tema allí interesante es que Pablo les está diciendo que no estén afanosos, que no se estén preocupando,
¿Tiene usted alguna preocupación? ¿Será que ese texto tiene algo que ver con usted, con su vida, con algo que está pasando en este momento? ¿Tenemos alguna preocupación? ¿O tenemos la tendencia de preocuparnos bastante por muchas cosas? Algunos tenemos la tendencia de ser muy ansiosos, de estarnos preocupando. Cuando hablamos de ansiedad, ¿sabe qué es la ansiedad? Es un temor anticipativo. Ansiedad es estar preocupados por algo que ni siquiera podemos resolver y muchas veces que ni sabemos si va a suceder o no. Cuando uno va teniendo más años, tiene preocupaciones como, ¿qué va a pasar con mi vida más adelante? Y si me enfermo de esto, y cuando uno ve que los amigos empiezan a caer y empiezan el uno con un cáncer y el otro con otro, ya uno empieza también a pensar, ¿y qué tal si a mí me diera esto? Estoy hablando de situaciones que vive a mi edad. De pronto ustedes no están pensando, porque cuando uno está joven no piensa en de qué se va a morir, ni cuándo, ni ese tipo de cosas, no lo piensa tanto. Pero hay otro tipo de preocupaciones. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿O qué va a pasar con el nieto? ¿Qué va a pasar con esta situación económica? En esta relación con un familiar, en las relaciones de pareja, si me enfermo, si esto. ¿Cuáles son otras preocupaciones frecuentes que ustedes ven que son muy cotidianas? O de pronto, ¿cuál es la suya? ¿Identifica alguna, sí, Coco? Sí, como dice, la ansiedad. Ajá. Me pasó en días pasados que compramos unos conejitos para tenerlos en el jardín, pero teníamos también 2 perritos chihuahua, no, un shih tzu y un chihuahua. Entonces el perro shih tzu atacó un conejito y cuando yo lo vi estaba todo revolcadito, todo aparentemente lastimado, y era el momento de irme a levantar a los niños a la escuela. Y yo me preocupé pensando que el conejito ya estaba súper mega lastimado y yo no lo podía tener porque me tenía que ir. Y iba manejando y me dio como un ataque de ansiedad. Iba yo llorando por el conejito que tal vez ya estaba muerto. Y cómo le iba a decir a mis hijos que el conejito ya lo habían matado. Y pasé por mis hijos y me vieron llorando. ¿Qué pasó? Le digo, es que no sé qué pasó con el conejito. Y llegó un momento que mis hijos se pusieron a llorar y yo también. Llegamos a la casa y solo que el conejito estaba todo babeado. No le había pasado nada. ¿Se da cuenta cómo las preocupaciones, nos estamos preocupando y nos hacemos toda una historia de todo lo terrible que va a pasar, y la mayoría de las veces o no pasa o no es tan grande como lo estamos anticipando? La ansiedad nos lleva a cosas así. No quiere decir que no tenemos que ocuparnos de las dificultades que se nos presentan. Si es de salud, hay que ocuparnos, hay que ir al médico, hay que buscar la ayuda. Si es financiera, hay que ocuparnos. No vamos a decir, no, yo no me preocupo porque Pablo dice que por nada estáis afanosos, va a caer del cielo. No, no está diciendo Pablo esto cuando dice por nada estéis afanosos. Aunque de todas maneras él está diciendo, dándonos una estrategia para manejar la situación. Las dificultades de la vida siempre van a tener. Si no nos preocupamos de una cosa, nos vamos a preocupar de la otra. Y uno ve que hasta el que uno dice, pero esta persona debiera ser la más feliz del mundo, no tiene nada, no le duele nada, pues. Y cuando hablo duele, no hablo de lo físico, en su entorno todo está bien. Sin embargo, esa persona tiene algo. No hay nadie que esté, y los estudios psicológicos muestran que uno tiene momentos en la vida donde está como totalmente tranquilo, llega a ese punto de equilibrio y tan pronto llega al punto de equilibrio, enseguida surge una nueva necesidad. Entonces nadie puede decir, yo estoy más allá del bien y el mal, yo estoy en el nirvana, como dicen los budistas, nirvana, un estado de paz donde nada pasa. No, siempre hay un desbalance, siempre hay una necesidad que surge. Esto es parte natural de la vida y no es malo, no es malo. Pero dice Pablo, no se angustien tanto. ¿Qué es lo que deben hacer? Por nada estéis afanosos. Cuando tiene ese desbalance, cuando el conflicto llega a su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer?
según el texto que acabamos de leer, sean conocidas ¿qué? Vuestras peticiones. Lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí, cuando se llega al desbalance, cuando llega el conflicto, en vez de angustiarse, lo que tenemos que hacer es presentar esa petición al Señor, presentarle nuestra situación, nuestra dificultad al Señor. Presenten sus peticiones delante del Señor con acción de gracias. Wow, si uno aprendiera esto, empezar a dar gracias al Señor aún en la dificultad, porque en la dificultad crecemos, en la dificultad maduramos, y con el pleno convencimiento de que el Señor nos va a dar la fortaleza para enfrentar la dificultad y vamos a salir adelante. Entonces, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, con agradecimiento. Y dice, y si lo hacemos así, ¿cuál será el resultado? El mismo versículo lo dice, mire la última parte del versículo. Que la paz de Dios, que va más allá de lo que podemos entender. Y hay gente que me dice, hermana, yo no puedo entender cómo yo pude manejar esta situación. Yo no entiendo. Si yo no hubiera tenido, y después, aunque me han dicho, yo no entiendo, después me dicen, si yo no hubiera tenido al Señor en mi corazón, hasta me hubiera enloquecido. ¿Quién sabe qué hubiera hecho? Dijo, no entiendo, pero dijo cuál era el secreto, que el Señor estaba en su corazón. Somos humanos. No digamos que no hay ninguna preocupación en nosotros. Queremos seguir creciendo y avanzando de la dificultad, ponerla en las manos del Señor con corazón agradecido. Entonces, ¿por qué iniciamos con este texto? Tiene muchísimo sentido. Porque el apóstol Pablo vivió situaciones muy difíciles. Y como les digo, él escribió estos versículos mucho tiempo después, porque Filipenses fue de las últimas cartas que escribió, mucho tiempo después. Pero ustedes van a encontrarse ahora que estudian Corintios con un Pablo pasando por muchas dificultades, con un Pablo preocupado, con un Pablo triste. Y él, después de vivir una serie de experiencias, es que llega a esta conclusión. Y por eso es tan interesante estudiar la Biblia en contexto. Entonces, la recomendación que él hace es dejar a Dios controlar tu preocupación. En vez de controlarla tú, en vez de que yo me agarre a controlarla, no puedo, mi futuro yo no lo puedo controlar. Puedo prepararme de la mejor manera para enfrentar el futuro. Cuando digo prepararme, ahorrar, cuidar la salud, todo este tipo de cosas, pero de todas maneras no está bajo mi control. Deje al Señor que controle la situación. Ahora, ¿aprendió Pablo la lección que enseñó a otros? Esta es una pregunta interesante. Él se enfrenta a una serie de situaciones. Ya él había dicho que no se preocupen por nada. ¿Será que Pablo aprendió la lección? Pablo fue una persona tan humana como cualquiera de nosotros. Vivió dificultades. Se preocupó también. Entonces, el cuestionamiento que nos hacemos es, ¿será que Pablo aprendió la lección que enseñó a los otros? ¿Será que el apóstol Pablo pudo poner en práctica esto? Y qué lindo es que la Biblia nos dice las cosas como son, no como debieran ser. No acomoda los textos, porque muy fácil había podido ser, como Pablo dijo que por nada estén preocupados, entonces no escribamos las mismas palabras de él cuando estaba preocupado. Es muy fácil cuando un novelista escribe su novela, ¿qué es lo que él hace? Mira y después revisa y dice, esto no coordina con esto, entonces borro aquí, corrijo, enmiendo. Eso es lo que hace el escritor. En la Biblia no es así, nos muestra la situación como es y eso nos da más tranquilidad y más confiabilidad, porque nos muestra a nosotros como humanos con nuestras carencias, con nuestras debilidades, nos muestra exactamente cómo somos. ¿Qué aprendió entonces Pablo?
no estuvo exento de sufrimientos. Tuvo preocupaciones el apóstol Pablo. Su vida emocional se afectó. En la lección anterior, nosotros dejamos a Pablo en Éfeso. Pablo entendía y vivió una serie de situaciones que lo llevó a entender mucho mejor aún lo que ya había escrito a los filipenses, de que no se preocupen. El Señor le permitió vivir una serie de situaciones donde él puso eso que había escrito, eso que había escrito, lo pudo vivir en carne propia. Regresamos a Éfeso. La semana pasada dejamos a Pablo, que había llegado a la ciudad de Éfeso. ¿Recuerdan algo de lo que dijimos de la ciudad de Éfeso? ¿Cómo era la Éfeso en el tiempo de Pablo? ¿Alguien recuerda algo de...? Mágica, que había muchas como cosas de magia. Pues. Había magia, sí, es cierto. Era una ciudad muy importante en el Asia Menor, una ciudad impresionante de las condiciones, la arquitectura. Era una ciudad modernísima para su época, era una ciudad muy moderna, había progresado muchísimo. Entonces, esta foto que ustedes están viendo allí es fotografía de lo que son las ruinas de Éfeso. Si yo no estoy equivocada, esta ruina es de la biblioteca de Celsus, seguramente la ha mencionado Cris en otras oportunidades, y se mantiene allí. Esa es las ruinas de la biblioteca de Celsus en la ciudad de Éfeso. Y hay otros aspectos importantísimos. Cuando estuvimos, en una oportunidad que estuvimos, esta es otra de las ruinas allí en Éfeso, solamente para mostrarles algunas de cómo son estas ruinas. Les decía que está entre las ruinas mejor conservadas del mundo hasta hoy. Aunque la ciudad fue destruida, las ruinas permanecen y hay tantas partes que todavía están bien paradas y se pueden ver y se puede deducir qué era lo que existía en ese lugar. Entonces, esta es una foto con la familia también allí en la ciudad en las ruinas de Éfeso. Fue una experiencia muy linda para mí, porque estar allí con los nietos y ellos estaban leyendo cada cosa, y tengo varias fotografías de ellos allí leyendo y queriendo instruirnos y decirnos: abuela, esto es así, allá. Fue una experiencia muy linda de verlos tan interesados en conocer la historia de la Biblia en ese entonces. Entonces, ¿qué pasó en Éfeso? Si nosotros vamos al libro de los Hechos, que es lo que estamos estudiando, en Hechos capítulo 19, ustedes pueden abrir el libro de Hechos, y en el capítulo 19, capítulo 20, encontramos lo que estaba sucediendo, las experiencias que Pablo estaba teniendo en Éfeso. En el versículo 23, Hechos 19, el versículo 23, dice: hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino. Cuando dice cerca del camino, era una expresión que usaban para decir cerca de la iglesia. Cerca del camino es la expresión para decir cerca de la iglesia. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, es decir, Demetrio, que era una persona que hacía réplicas del templo de Artemisa, que es la misma Diana, que hacía imágenes, estaba molesto con el apóstol Pablo, porque Pablo estaba enseñando en contra de adorar este tipo de imágenes o de templos y cosas. Entonces, dice, él reunió a los obreros del mismo oficio y dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso,
sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Demetrio le está comentando a sus compañeros de trabajo, mire, ese Pablo está diciendo que no son dioses los que uno puede hacer con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino que también el templo de la gran diosa. Y sigue hablando del templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces ya ustedes ven la inquietud de Demetrio, que era como el líder de los que tenía su platería y tenía su negocio, como lo hay en todas partes. Hacen réplicas si uno va a Nueva York, usted va a encontrar réplicas de la torre Empire State. Usted va a encontrar réplicas de la Estatua de la Libertad, y eso es algo muy común, no es de ahora, en aquella época también lo hacían, era un buen negocio, bien montado. Entonces estaba muy molesto por esto. Entonces, se formó tremendo alboroto allí a raíz de lo que Demetrio estaba reuniendo a los que trabajaban con él. Ahora, luego volvemos a lo que pasó allí con Demetrio, pero ahí encontramos que el templo de la diosa, ¿de cuál diosa hemos hablado? De la diosa Diana, que es la misma diosa Artemisa. Es el nombre griego y el nombre romano, es el mismo nombre para la misma diosa. Ustedes saben que el apóstol Pablo le tocó predicar el evangelio en un mundo tremendamente politeísta. Los griegos, los romanos, los egipcios tenían diferentes dioses. La diosa más importante en Éfeso era la Artemisa o la misma Diana. Ese templo es considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las maravillas del mundo antiguo? ¿Alguien las recuerda? Las pirámides de Egipto, sobre todo la pirámide de Giza. Otra maravilla del mundo antiguo: los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas. Bueno, no, esas son del mundo moderno. Las del mundo antiguo son durante el periodo helenístico. Helenístico es la combinación de la cultura griega y la cultura romana. Ese es el periodo helenístico. Y cuando hablamos de las 7 maravillas del mundo antiguo, vamos a aquella época. Y fueron construidas entre casi 4.000 años, hace 4.000 años, como 2.000 años antes de Cristo. Entonces es algo muy antiguo y solamente existe una hasta ahora, que es la de la pirámide de Giza. Las demás ya fueron destruidas, pero pues la información se tiene. Mire esto que me pareció tan interesante. Está un historiador hablando del templo de Artemisa, y mire lo que dice: he puesto mis ojos en la muralla de la majestuosa Babilonia, en donde hay un camino para carrozas y la estatua de Zeus. Cuando habla de muralla de Babilonia y camino para carrozas, era que las murallas son tan grandes que podía haber encima de la muralla, podía haber un camino donde iban los vehículos, que eran carrozas en aquel entonces. Uno hoy en día va a algunas de esas murallas y puede caminar perfectamente sobre esas murallas. Este autor escribía: he puesto mis ojos en la muralla de la majestuosa Babilonia, en donde hay un camino para carrozas, y la estatua de Zeus al lado del Alfeo. Es decir, vi los jardines de Babilonia, vi la estatua de Zeus al lado del Alfeo, y los jardines colgantes, y el coloso del sol, y la gran obra de las altas pirámides,
y la vasta tumba del mausoleo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, que estaba junto a las nubes, aquellas obras maravillosas perdieron su brillantez. Y dije, además del Olimpo, el sol nunca, que yo sepa, nunca se vio tan grande. ¿Qué le dice este trozo literario? Cuando este autor vio el templo de Artemisa, ¿qué pensó? Que era majestuoso, que era más grande que las otras maravillas, porque está haciendo alusión a las maravillas del mundo antiguo. Cuando yo vi el Coloso de Rodas, cuando yo vi los jardines colgantes, cuando yo vi esto, parece que él estaba asombrado con todo eso. Pero cuando vio el templo de Artemisa, que estaba ¿en qué parte? ¿En la ciudad de qué? En la ciudad de Éfeso. Está Pablo allí en la ciudad de Éfeso. Cuando él vio, dijo, wow, esto está mucho más allá de todo lo que he visto, más allá de lo que se conoce como las grandes construcciones arquitectónicas del mundo antiguo, que nos dejan mucha de lo que es la ingeniería y la arquitectura moderna está basada en el conocimiento que dejan esas construcciones del mundo antiguo. Es algo tan impresionante. Por muchos años, algunas de estas, hasta hace unos 100 años, eran más grandes que lo que había construido aquí hace 100 años nomás. Entonces, cuando vamos a esas 7 maravillas del mundo antiguo, ahí encontramos, ¿cuál será esa? Babilonia. Los jardines colgantes de Babilonia, jardines construidos en ese desierto. Y cómo podían hacerlo de tal manera, hacer florecer. Era algo majestuoso que todo el mundo quería conocer en aquel entonces. ¿Y otra? ¿Cuál será esa? Las pirámides, la pirámide de Giza, que es la que permanece, es la única maravilla del mundo antiguo que todavía permanece. ¿Y esta otra? ¿Cuál es? Faro de Alejandría. Aquí encontramos el faro de Alejandría. Ese es el faro de Alejandría. Y ahí encontramos el Coloso de Rodas. Algunos lo llaman el Coloso del Sol, pero es el Coloso de Rodas, extraordinario. Ahí encontramos el mausoleo, que es otra de las grandes maravillas. Y ahí encontramos, ¿cuál es esa? La estatua de Zeus, algo tan impresionante, se pone uno a mirar y entraba, era tan grande y tan alta como un edificio de 4 pisos. Imagínense, una estatua tan alta como un edificio de 4 pisos. Y entrar allí, entrar a un pie nomás y mirar una uña es como una caverna donde alguien puede caminar por dentro de un dedo nada más. Así eran de enormes. Sin embargo, cuando él vio todo eso, se queda con el templo de Artemisa, como algo tan majestuoso, construido en marfil. Imagínense, construido en marfil. Ese era el templo que había cuando el apóstol Pablo estaba predicando allí en la ciudad de Éfeso. ¿Qué era ¿Qué pasaba allí en el templo de Artemisa? Era inmenso, era más grande que el Partenón en Atenas, 4 veces más grande. Y ya ustedes han visto el Partenón cuando Pablo estuvo en Atenas, y recuerden que predicó un mensaje al Dios no conocido. Estudiaron eso, ¿verdad? Me imagino, si estudiaron a Pablo en Atenas en el segundo viaje misionero, tenían que haber estudiado eso. Era un destino turístico, era tan impresionante que mucha gente del mundo conocido iba hasta Éfeso para visitar el templo de Artemisa y otras construcciones enormes que habían, como la biblioteca de Celsus y otros. También era un lugar de peregrinaje religioso. Mucha gente venía para ofrecer sacrificios allí al templo de Artemisa. Y sabe una cosa tan interesante, que era hasta un banco.
Y allí en el templo de Artemisa tenían algo como un banco, y donde los ricos venían a guardar sus dineros, sus tesoros. Eran como el banco suizo, esos bancos de Suiza hoy en día, que mucha gente, para evadir sus impuestos en su país, guardan su plata allá en esos bancos suizos. Por allá en Panamá también habían unos bancos donde mucha gente, y en las islas Caimán, son esos donde es más fácil evadir impuestos. Entonces la gente, allá en el templo de Artemisa había esa posibilidad. Entonces no solamente individuos, hasta reyes, hasta federaciones traían sus tesoros y los guardaban allí en el templo de Artemisa, los guardaban allí. Fíjese lo que dice acerca de los efesios: que grandes sumas de dinero pertenecientes a ciudadanos privados y depositadas en el templo de Artemisa, no solo dinero de los efesios, sino también de extranjeros y de personas de todas las partes del mundo, y en algunos casos de confederaciones y de reyes, dinero que todos depositaban ahí para que estuviera seguro, ¿no?, dado que nadie se había atrevido a violar este lugar. Entonces les daba una seguridad muy grande. Esa era la Éfeso, que en el tiempo del apóstol Pablo. Ahora, Pablo estaba estorbando el comercio de los ídolos en Éfeso. Pablo llegó, todo estaba como tranquilo, pero Pablo llegó con un mensaje redentor, con un mensaje de Jesucristo, con un mensaje de Dios que es espíritu y verdad, con un mensaje totalmente diferente al que ellos conocían allí. Entonces, esto generó molestia, porque cuando a alguien le tocan el bolsillo, genera más molestia. Hay otras cosas que también nos pueden generar molestia, pero hay una de las cosas que más nos molesta es cuando vemos amenazado el patrimonio, la situación económica. Eso es algo que como que no estamos dispuestos a manejar fácilmente. Si ustedes buscan Hechos 19, 26, ¿qué nos dice el apóstol Pablo allí? ¿Quién escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Lucas, historiador, investigó, y ahí estaba investigando, y él les dice en Hechos 19, el versículo 26, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Está explicándoles que hay que adorar a Dios, que es espíritu y que es verdad. Entonces, encontramos allí, si seguimos en el versículo siguiente, en Hechos 19, el versículo 27, ¿qué nos dice? Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Entonces, Demetrio reunió a la gente, como lo dejamos hace un momento, y está diciendo, el problema no es solamente que el bolsillo de nosotros se va a ser afectado, sino que el nombre de la diosa Artemisa, de la diosa Diana, como que va a venir abajo, se va a poner en entredicho. Ahora, ¿qué pasó cuando escucharon eso? Si usted va al versículo 28, cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¿qué dijeron? Grande Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro, arrebataron a Gallo y a Aristarco, Encontramos allí dos aspectos importantes. Uno es, se fueron al teatro. ¿Qué era el teatro?
en aquel entonces. Los romanos y los griegos, y sobre todo los romanos, construían unos teatros que eran unos lugares enormes para reunir a la gente. Y el teatro en Éfeso era tan grande, y para hablar de aquellos tiempos podían acomodar 20,000 personas. Yo sé que hoy en día hay gimnasios, ¿cómo se llama? Donde juegan estadios que pueden reunir 60,000 personas. El estadio más grande, ¿cuántas personas reúne? 100,000 personas. ¿Dónde es? El de México. El Maracaná. Yo pensaba que era 60,000 el Maracaná. O 90,000. Bueno, son muy grandes. Yo no, un poco sé de fútbol, pero sí conozco el Maracaná y el maracanaíno que está ahí pegado al Maracaná. Muy grandes, pero para ese entonces un auditorio con 20,000 asientos. Interesante, si usted va a Éfeso, va a encontrar, esas son las ruinas como están. Hay unas partes de este coliseo, de este teatro, que permanecen intactas. Uno se puede sentar ahí y puede ver, inclusive le hacen en los tours, le hacen alguna demostración donde ponen gente a hacer algún espectáculo allá mientras uno está sentado en las graderías de ese teatro. Entonces, los amigos de Pablo, ¿quiénes eran los amigos de Pablo? Gayo y Aristarco. Gayo y Aristarco fueron llevados allí. ¿Y Pablo qué iba a hacer? Pablo quería ir a acompañarlos, a defenderlos, a ver qué podía hacer. Pero mire cómo le recomiendan a Pablo que él no vaya, que la gente está enfurecida, hay mucha confusión en la ciudad, hay peligro. Y por eso en el versículo 30, capítulo 19, el versículo 30, ustedes pueden mirar allí. Queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no dejaron que Pablo se fuera a unir a ellos. También algunas de las autoridades de Asia, que eran amigos del apóstol Pablo, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa. Y los más no sabían por qué se habían reunido. Otros ni siquiera sabían por qué era el alboroto, pero ustedes saben que en todo alboroto hay los curiosos. Están gritando viva tal y esos ni saben quién es y viva tal o abajo tal. Yo me acuerdo cuando tumbaron en mi país al dictador Rojas Pinilla. Yo era una niña, pero eso eran los carros y las turbas y la gente diciendo abajo el dictador. Y yo también me monté en uno de esos carros. Y abajo Sendas y abajo María Eugenia. Me acuerdo. Y yo qué iba a saber de política ni de nada lo que estaba haciendo, pero eso era lo que todo el mundo hacía. Entonces mi hermano y yo nos fuimos también a hacer bulla. Mucha gente así ni siquiera piensa, pero los curiosos enseguida se contagian hasta de la emoción del momento, aunque sea una emoción negativa, y por eso muchas veces mucha gente muere en ese tipo de situaciones, curiosos que no tenían nada que ver con la situación. Lo mismo, el mundo sigue igual, a pesar de todos los adelantos y todas las mismas cosas siguen subiendo. Entonces, allí estaban Aristarco y estaba Gayo, y a Pablo le recomendaron no vaya. Las mismas autoridades le dijeron no le conviene, no vaya hacia ese lugar. Aquí encontramos, mire, ese es exactamente como está ese teatro hoy en día. Esa es fotografía, no es dibujo, es fotografía real de ese lugar. Miren, todavía está. Hay partes que han reconstruido, pero reconstrucción, no es construcción, sino restaurado, no es más bien restaurado. Es cuando se ha procurado restaurar lo que ya existe. Entonces, el funcionario del gobierno de Éfeso interviene
y este funcionario interviene para venir a poner la paz allí para que no siguieran. En el versículo 35, si van a Hechos 19, entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Cuando habla de la imagen venida de Júpiter, es que ellos pensaban que la estatua de Diana estaba construida sobre una piedra que había caído del cielo, la había mandado el gran Júpiter. Esa era la idea que tenían. Entonces él les está diciendo: apacíguense, estos no están diciendo nada en contra, simplemente todos sabemos lo que es la diosa Diana, entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Este incidente en el versículo 36 nos dice qué pasó con Pablo. Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apacigüéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguna, audiencias se conceden y precónsules hay que los pueden juzgar. Entonces no tienen que hacer un alboroto, hay leyes que pueden juzgar aquí en la ciudad. Este incidente ya le confirmó a Pablo que ya era tiempo de salir de Éfeso. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en la ciudad de Éfeso? Fue el lugar donde estuvo más tiempo. Estuvo 2 años en la ciudad de Éfeso, el apóstol Pablo. Y Pablo se dio cuenta que ya era tiempo de continuar en su tercer viaje misionero. Él ya tenía planes de los otros lugares donde él quería estar. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? En Hechos 20, el versículo 1, nos dice qué fue lo que hizo el apóstol Pablo. Después de que cesó el alboroto, ¿dónde fue el alboroto? ¿En qué ciudad? En la ciudad de Éfeso. Llamó Pablo a los discípulos y, habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Llamó a sus discípulos, se despidió de ellos, los abrazó. Siempre Pablo tuvo un amor fraternal, de mucha hermandad, de mucho apoyo a sus discípulos. Se despidió y salió para Macedonia. Y cuando habla de Macedonia, allí está Corintio. Y por eso ustedes van a ver, y esto va a ser muy emocionante, estudiar lo que Pablo pasó, lo que le pasó a Pablo en Corintio, cómo pudo ministrar. Porque nosotros tenemos las 2 cartas de Pablo a Corintios, y hay información de que hay otra carta que no alcanzó a quedar en el Nuevo Testamento. Hay otros escritos sobre Corintio que se puede inferir. ¿Entendemos qué es inferir? Hay elementos para decir, hay más escritos, porque Pablo menciona, y no está hablando ni de primera ni de segunda de Corintios, pero Pablo escribía a los corintios. Cuando miramos todo lo que sucedió allí en Éfeso, y cuando estamos mirando la Biblia en contexto, que esa es una de las cosas interesantes que ustedes están haciendo en esta clase, y con una persona tan versada en todos estos temas como es Cris, como unir las cosas, unir el relato de Lucas, que es el historiador allí en el Nuevo Testamento, con las cartas que Pablo escribía cuando estaba en Éfeso, 2 años en Éfeso. Pablo escribió las 2 cartas a Corintio y otros escritos, posiblemente a Corinto. Entonces, unir todas esas, lo que Pablo escribía, nos da ya una visión mucho más completa de lo que realmente sucedió. Porque hay muchas cosas que el historiador no pudo escribir, y que hay muchas cosas que son del corazón del mismo apóstol Pablo. Pero cuando usted mira las cartas
y lo correlaciona con lo que estaba pasando en Éfeso, va a entender muchísimo más allá de lo que si uno mira solamente Corintios acá o Hechos acá, de una manera separada. ¿Qué sería lo que nos muestra la cronología en nuestros tiempos? Pablo escribe a los Corintios, primera de Corintios 5:9. Si alguien quiere encontrarla, primera de Corintios, el capítulo 5, el versículo 9, ¿qué nos dice allí el apóstol Pablo? Mire, 5:9. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Entonces está hablando de os he escrito por carta y está aquí escribiendo en Primera de Corintios. ¿Qué quiere decir? Que ya Pablo había escrito otra carta que no alcanzó a entrar al canon del Nuevo Testamento. Han estudiado lo que es el canon. No alcanzó a entrar dentro de los libros aprobados en el canon del Nuevo Testamento. No sabemos qué decía esa carta, pero sí hay ciertos vestigios de que Pablo había escrito a los Corintios. Esa es la evidencia. Pablo manda a Timoteo primero, en Primera de Corintios capítulo 16, los versículos 10 y 11. Primera de Corintios 16, 10 y 11. Si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Fíjense la humildad de Pablo, siendo el gran Pablo. Timoteo era el discípulo y dice, recíbanlo bien, él hace la obra del Señor como yo la hago. Entonces lo está poniendo, le está dando todo el honor y todo el reconocimiento a su discípulo. Por lo tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Miren la actitud de Pablo. No tenía nada de que orgullecerse o creerse superior al otro. Por eso pudo tener discípulos que fueron de tanta bendición. ¿Cuáles fueron discípulos de Pablo? Timoteo, Tito. Y hay muchos más, pero los dos más reconocidos son Timoteo y Tito. A ellos escribió cartas. Otro aspecto allí, Pablo escribe de nuevo y encontramos allí en Primera de Corintios como sigue escribiendo a los corintios. Luego Pablo hace una visita penosa a Corintios en Segunda de Corintios capítulo 2, el versículo 1. Aquí ya la situación en Segunda de Corintios es donde nos muestra más el Pablo preocupándose, sufriendo, con dificultades. Lo encontramos mucho en Segunda de Corintios. Recuerdan que empezamos hablando de por nada estén afanosos, pero vamos a ver a Pablo en toda su humanidad. Segunda de Corintios 2, el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo estaba pensando, Segunda de Corintios 2. ¿Cómo? Segunda de Corintios, primera. 2:1. Así que decidí en mí mismo no ir otra vez a vosotros. Ese es el texto, léelo. Así que decidí en mí mismo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Eso. ¿Y estás leyendo qué? Segunda de Corintios 2:1. Claro, sí. Esto pues determiné para conmigo, no ir a vosotros con tristeza. Gracias. No ir a vosotros, ya determiné, me propuse, está diciendo, no ir a ustedes con esa tristeza que he tenido. Está declarando sinceramente que había estado triste. No ir a vosotros con tristeza, porque si yo os contristo, si yo los pongo triste a ustedes también, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Entonces allí Pablo está admitiendo que ha estado triste, está mostrando su humanidad
vemos a un Pablo viviendo dificultades. Vemos a un Pablo, y cuando habla de tristezas, ahora les menciono otras. En 2 Corintios, el versículo 4, que dice: porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, no para que ustedes se pongan tristes, sino para que supiesen cuán grande es el amor que os tengo. Pablo estaba sufriendo, y después dice: no tengo reposo, no tiene reposo mi espíritu. En el versículo 13 dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió la puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia. En estas dos últimas partes de la cronología, ¿cómo encontramos a Pablo? ¿Cómo lo encontramos? Muy alegre, muy feliz, danzando. Contristado, triste, abatido. Pablo tenía una serie de problemas. Pablo tenía problemas internos y problemas externos. Probablemente tenía problemas de salud, pero problemas había sido, y en Corintios vamos a ver, había sido maltratado, había sido azotado, había sido metido en la cárcel, había sufrido naufragios, había tenido problemas contra los que querían predicar y meter herejías en la iglesia y estaban en contra de él. Algunos de los mismos discípulos se habían ido contra él, y había dolor en su corazón, se sentía solo. Y también estaba preocupado cuando se daba cuenta de tantos problemas que había en la iglesia de Corintio. El corazón del pastor, el corazón del misionero, del apóstol, estaba sufriendo por sus situaciones personales y por las situaciones que estaba viviendo la iglesia. Y por eso dice: no había paz en mi corazón, estaba triste, con lágrimas les escribo. Entonces aquí vemos a un Pablo tan humano como cualquiera de nosotros, sufriendo dificultades, pero madurando cada día en la fe. Y aquí ese es el aspecto más importante. El Señor Jesucristo ya había dicho: en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No predicamos un evangelio de la prosperidad, donde dice: si usted acepta a Cristo, no va a tener dolor, no se va a enfermar, se va a llenar de dinero, no va a tener ningún problema. Y si tiene algún problema es porque está en pecado. Así enseña la mal llamada, esa mal llamada teología o teología de la prosperidad. No es cierto. Sí tenemos aflicciones, Pablo mismo las vivió. Y todas estas aflicciones que hemos mencionado, que le dieron a Pablo la certeza, la seguridad de que Dios no lo abandonó. El Señor fortaleció su alma, fortaleció su espíritu y no lo abandonó. Años más tarde escribe Filipenses. Años más tarde es cuando él escribe Filipenses y puede decir: por nada estéis afanosos. Pero mire que él dijo: no tuvo reposo mi espíritu, en 2 Corintios 2:13. Pero cuando tiene dificultades, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Orar. No hay un recurso más grande que un ser humano tiene. Mire, la bendición que yo he tenido de trabajar como psicóloga en tantos años, he atendido muchas personas que no son creyentes y muchas personas creyentes. Las personas no creyentes vienen buscando ayuda y la psicología le puede ofrecer, no hay duda, le puede ofrecer algunos elementos. Pero cuando yo comparo entre un creyente y un no creyente, yo digo: al no creyente le puedo dar los recursos psicológicos, al creyente le puedo dar los recursos psicológicos y los espirituales. Y muchas veces los espirituales van mucho más allá de lo que las ciencias de la conducta pueden ayudar. Cuando una persona ora, cuando pone su carga en el Señor, la ansiedad baja. Es el mejor ansiolítico
Hay muchas medicinas para la ansiedad, pero el mejor ansiolítico de todos, en la mayoría de los casos, hay casos de problemas de salud mental donde sea necesario alguna medicina. No estoy diciendo que no, pero yo les puedo decir que en la gran mayoría de los casos, el mejor de todos los ansiolíticos es la oración. Y es la oración de gratitud, dándole gracias al Señor. Así que Pablo lo dice y había vivido esa situación, la había experimentado por experiencia, podía decirlo. Yo sí que tengo que aprender porque a veces me preocupo, a veces me azaro y yo digo, bueno, Señor, tú tienes, en ti es que encuentro la respuesta, en ti es que la encuentro. Pero se me olvida muchas veces, ¿a ustedes se les olvida a veces? ¿O a mí nomás? Ay. El Señor tiene la respuesta a nuestras necesidades. Y termina esta lección diciendo que nosotros necesitamos ser luz y sal. Como creyentes vamos a ser, como el Señor Jesucristo nos dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y el desafío es que nosotros podamos salir y ser luz, ayudando a las personas que no conocen al Señor, están en tinieblas porque no conocen al Señor. Y sal, ¿para qué sirve la sal? Para que la carne no se dañe. Vamos a estar en el mundo para poder bendecir a las personas, que Dios nos utilice. En este momento tiene una preocupación, llévese el mejor ansiolítico de todos. No tiene que ir a Walgreens ni a CVS a comprarlo. Aquí en la palabra de Dios está, aquí está a su disposición. Apropiémonos de el mejor de los ansiolíticos. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con agradecimiento al Señor.